Vamos a abordar en esta clase número 16 la página 51, 2.4, el pecado y la gracia. Me da que pensar este capítulo que vamos a ver ahora, o este aspecto que vamos a ver ahora, porque aquí supone o supondría, para una mejor comprensión de este tema, digamos, un estudio tal vez un poco más amplio de la gracia. Yo les sugeriría desde luego algunas lecturas. Vamos a ir por textos muy complejos o muy complicados, pero yo creo que, y eso me parece que no es la primera vez que lo comento, todos tendrían que tener en su escritorio, o en su mesa de trabajo, o en su pequeña biblioteca, todos tendrían que tener, obviamente, además de la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia no puede faltar en nuestras bibliotecas, en nuestros bienes personales. Lo necesitamos, digamos, casi como un libro de consulta permanente. Bueno, una de las mejores cosas de este Catecismo de la Iglesia Católica, indudablemente, es el índice. O sea, la manera tan práctica, tan cómoda, tan pedagógica tal vez de encontrar algún texto, algún tema, alguna materia. Ustedes se van al final del texto y en el índice temático, por temas, buscan la palabra gracia. La palabra gracia tiene un buen número de citas a las que pudiésemos darle una leída. Obviamente no se trata de agotar toda la materia. Eso supondría tal vez un semestre. Yo diría que con toda diligencia fueran leyendo, no solamente por lo que estamos viendo ahora. El tema de la gracia es un tema, digamos, transversal en toda la teología, en toda la formación, en toda la doctrina de la Iglesia. Ahora bien, una lectura un poco más específica y obviamente más seria, no más seria, no es la palabra, pero un poco más profunda de la materia, la tenemos en este diccionario enciclopédico, ya lo hemos visto, nuevo diccionario enciclopédico de teología moral. Está en español, tengo en italiano si alguno de ustedes quiere. Bueno, hay un artículo, una voz que se llama la gracia. ¿Dónde está la letra G? Aquí está, gracia, ¿no? Es un artículo un poco más amplio, el concepto teológico de la gracia, la doctrina bíblica de la gracia, amplio, el acontecimiento de la gracia, ley, responsabilidad y alegría cristiana, historia, etcétera, etcétera, ¿no? Una lectura un poco más larga, un poco más pausada del tema de la gracia. Repito, esto de la gracia es utilísimo para comprender muchas cosas en la teología. Ahora que leía este apartado, venían a mi mente, bueno, vamos a leer esto y yo les hago algún comentario que creo que también pudiese ser útil. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así lo dice San Pablo. En efecto, Jesucristo asumió la naturaleza humana cargando con el peso de nuestros pecados para hacernos solidarios con Él de la gracia divina. Por eso, un tema de gran importancia para la conversión cristiana es la recuperación de la gracia divina, hacia cuya plenitud estamos llamados a participar. Con Cristo, el nuevo Adán, aprendemos a pasar de la complicidad en el mal
y la desobediencia a la unidad con Él en el bien y la obediencia. En la creación fue suficiente el solo poder de la palabra divina. Dijo Dios, y fueron creadas todas las cosas, incluso el ser humano. En el designio de Dios, Él ha querido que no baste en cambio para recrear al hombre cuando ha caído en el pecado. Dios respeta, en efecto, la libertad de la criatura humana. Ya hemos hablado de esto. Y exige que ella le responda, la naturaleza humana, el hombre, le responda con libertad. Para ello, el hombre solo puede ser cambiado o recreado con su consentimiento libre y responsable. Dios nunca obligará a nadie a ser bueno, a actuar el bien. Nunca Dios obliga a una persona a hacer cosas buenas ni malas. El hombre elige por su libertad. La verdadera libertad exige que el hombre busque espontáneamente al Creador, adhiriéndose libremente a Él, alcance así la plena y bienaventurada perfección. Aquí la fuerza está en la palabra espontánea, o sea, libre, no obligadamente. El hombre es incapaz de salvarse por sí mismo. Una de las paradojas más desconcertantes del pecado es que el hombre puede cometerlo, pero al romper su relación con Dios, no puede perdonárselo ni puede pretender el perdón como una especie de derecho. Al respecto afirmó San Agustín. Esta frase es genial y es utilísima. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. En el más puro estilo agustiniano, que juega con los contrastes de las palabras. Dios que te creó sin ti, cuando te creó no te pidió permiso para crearte, no te va a salvar si tú no lo apruebas. No te salvará sin ti, sin tu libertad. El hombre puede y debe intentar reparar el orden infringido por el pecado, pero en su raíz necesita reconocer como absolutamente indispensable una ayuda que le venga de fuera, es decir, de Dios, quien es el único que puede librarlo de la condición de la esclavitud en la cual ha caído. Por eso en Vaticano dice lo siguiente: el hombre se encuentra incapacitado para superar eficazmente por sí mismo los asaltos del mal, hasta el punto de sentirse como aherrojado, encadenado o atrapado, pero el Señor mismo ha venido a liberarlo y a darle fuerzas, renovándolo interiormente y expulsando de él al príncipe de este mundo, que lo retenía en la esclavitud del pecado. Yo pienso también algo, hablando de la gracia y de la conversión. Claro, en ese sentido aquí los sacerdotes tenemos la enorme ventaja de ser testigos de algunos momentos donde la gracia es más elocuente. Por ejemplo, en la confesión, en el sacramento de la reconciliación. Es difícil que algo que sea en el interior, el hombre no puede juzgar el interior. Del interior de la persona nadie, solo Dios puede juzgar. Pero pues los sacerdotes nos damos cuenta, por ejemplo, que cuando se acerca a confesarse una persona con mucha conciencia, con mucha humildad, con mucho deseo de reconciliación con Dios, y cuando lo hace alguien con una cosa así como superficial, como voy a ser padrino de primeras comuniones, hace años que no me confieso, pero nomás así como decir mis pecados, ¿no? Como cumplir un requisito, como quitarme un poco alguna cosa encima, ¿no? Pero que no involucre el corazón. Está presente la gracia, ¿sí?
Hay cosas que no se pueden juzgar objetivamente, ¿no? Cuando está presente y cuando no está presente la gracia de Dios, ¿no? Más, digamos, objetivo, más seguro para recibir la gracia de Dios es la recepción de los sacramentos. ¿Qué nos da cada sacramento? Cada sacramento, como dice Santo Tomás de Aquino, nos da la gracia de Dios. Nos da la gracia de distinta manera, de distinta forma. Es la misma presencia de Dios en el corazón humano, aunque se manifiesta o se utiliza en distintos momentos. Y nos va acompañando, así lo dice Santo Tomás, nos va acompañando para ayudarnos a lo largo de nuestra vida en distintos momentos. Digo, la gracia, por ejemplo, recibida en el sacramento del matrimonio, no es la misma gracia recibida en el sacramento de la reconciliación, por ejemplo, ¿no? El matrimonio tiene una finalidad, la gracia, la presencia de Dios en quienes contraen el sacramento del matrimonio sirve para algo específico. La gracia que se recibe en el sacramento de la reconciliación sirve para otra cosa, o del sacramento de la Eucaristía, o el sacramento del bautismo, etcétera, ¿no? Pero sí es cierto que al final lo común es la presencia viva de Dios en cada persona que recibe sin obstáculos el sacramento, o los sacramentos, o la gracia sacramental. ¿Por qué sin obstáculos? ¿Qué obstáculos pudiesen haber? Aquí voy a comentar uno que es una cosa así elemental. De repente se casa una pareja y reciben la gracia del sacramento del matrimonio. Ahora bien, ¿qué pasaría si uno de los novios o los dos no se confesaron antes de la boda y se casaron en pecado mortal? ¿Qué pasa? ¿Valió o no valió el sacramento del matrimonio? No estaban confesados y había pecado mortal. Y a lo mejor hasta no uno. ¿Vale o no vale el sacramento del matrimonio? Me encantaría ver las caras de pendejos a ver qué me van a decir. No. Seguramente el brujo de Cordemex ya supo la respuesta, pero bueno, él hace acto de brujería, por eso sabe todo, ¿no? No, aquí claro que vale el matrimonio, claro que vale el sacramento, pero la gracia que se recibe en el sacramento del matrimonio queda infértil, o sea, no actúa en los esposos hasta que no se quiten los obstáculos para que la gracia pueda funcionar. O sea, sí es válido el sacramento, pero no actúa la gracia sacramental del matrimonio si no se borra, si no se quitan los obstáculos para que actúe. ¿Y cuál sería el obstáculo? El pecado. ¿Y cómo se quitaría el pecado? Pues con una buena confesión. Una confesión obviamente hecha con humildad, con sinceridad, con honestidad. No es solamente hincarse y decir los pecados, pero no está uno arrepentido, no, tiene que haber. Ahorita al final vamos a ver algo que puede parecer hasta de primera comunión, pero van a ver qué útil va a ser. Bien. Entonces, la gracia, claro, la gracia actuará cuando en la persona haya disposición o disponibilidad para que actúe la gracia. Comparemos esto de la gracia, por ejemplo, con la parábola del sembrador. ¿Dónde va a ser fértil la semilla? En donde haya tierra buena para que la semilla crezca y sea fértil. Hay semilla que a lo mejor la gracia llega a una persona donde no hay disposición,
o es una limitada disposición. Acuérdense ustedes de los escenarios, el camino duro, áspero, las piedras o los espinos que impiden que crezca la semilla y que dé frutos, ¿no? Entonces, es una comparación que nos puede servir para ver dónde actúa la gracia y dónde no actúa la gracia. Hay un tema, a propósito de la gracia, hay un tema que no sé si meterme ahora, porque ya luego no va a haber chance. Vamos a ver el tiempo, ¿verdad? Porque aquí apunté afuera que empezamos. Bueno, vamos a empezar con eso en la siguiente clase. Arrivederci.